¿Qué fue lo que realmente acabó con la vida de Bruce Lee? Todos conocen la leyenda, pero solo un hombre entrenó a su lado durante sus últimos días y lo que vio fue aterrador. Un cuerpo llevado al límite, imágenes borradas, advertencias ignoradas y una obsesión secreta que pudo haberle costado la vida a Bruce. Esto no es una teoría de fans, es un testimonio de primera mano. Y una vez que escuches lo que Bolo Yeung finalmente revela, nunca volverás a ver a Bruce Lee ni su muerte de la misma manera. Dos de los oligoelementos más comúnmente asociados con el veneno. Me hace preguntarme si la muerte de Bruce Lee estuvo relacionada de alguna manera con un crimen. El hombre que entrenó junto a una leyenda. Bolo Yeung no era un actor cualquiera que se cruzó por casualidad con Bruce Lee. Ese es el primer error que comete la gente. Operación Dragón se convirtió en un mito, pero Bolo ya estaba inmerso en un mundo que la mayoría solo finge comprender. Entrenamiento intenso, disciplina obsesiva, cuerpos llevados al límite a veces incluso más allá de la seguridad. Y es precisamente por eso que sus palabras siguen teniendo peso hoy en día. Bolo, cuyo nombre de nacimiento era Yang, era un culturista de competición en Hong Kong cuando Bruce Lee redefinía discretamente los límites del cuerpo humano. Mientras el público veía a Bruce como un ser rapidísimo e intocable, Bolo de cerca percibió algo más. Las rutinas, el esfuerzo, la constancia de Bruce. Ni después de filmar, ni después de entrenar, ni siquiera cuando su cuerpo claramente lo necesitaba. He aquí un detalle del que la mayoría de los fans no hablan. Bruce no entrenaba como otros artistas marciales. Entrenaba como si estuviera compitiendo contra el tiempo. Varias sesiones al día. Pesas, ejercicios de golpeo, trabajo en la carretera. Estiramientos, filosofía, notas garabateadas a altas horas de la noche. Bolo dijo después que la velocidad de Bruce no solo era impresionante, sino alarmante, casi antinatural, como si estuviera forzando a su sistema nervioso a seguir el ritmo de su ambición. Y aquí es donde las cosas empiezan a resultar inquietantes. En el set de Operación Dragón, Bruce no disminuía el ritmo. Repetía las tomas una y otra vez, incluso cuando los directores estaban satisfechos. Entre escenas entrenaba. Mientras los demás descansaban, él se ejercitaba. Bolo notó que Bruce sudaba en exceso, bebía muy poca agua y perdía peso de forma drástica. No era un rumor. Varios miembros del equipo confirmaron más tarde que Bruce se había obsesionado con mantenerse delgado, casi esquelético, según sus propios estándares. Ahora sumemos la presión. Las expectativas de Hollywood cargar con toda una cultura sobre sus hombros, demostrar su valía en un sistema que lo había menospreciado durante años. Bruce no solo estaba haciendo una película, creía estar librando una batalla por la representación, y las batallas no dan tregua. Años después, comenzaron a surgir teorías. Algunos susurraban que Bruce había llevado su cuerpo a un estado metabólico peligroso. Otros afirmaron que la deshidratación severa pudo haber influido. Incluso se habló de su sensibilidad al calor después de que le extirparan parcialmente las glándulas sudoríparas al principio de su carrera. Nada de esto era público en aquel entonces, pero Bolo vio las señales de advertencia en tiempo real. Y lo más escalofriante, según personas cercanas a Bruce, incluido Bolo, es que restó importancia a la preocupación con una sonrisa. Dijo que estaba bien. Dicho dolor era temporal. Dicha disciplina lo venció todo. Pero ¿qué sucede cuando la disciplina se convierte en obsesión? Esa pregunta pesa mucho porque esta historia no empieza con la muerte. Empieza con un hombre que se negó a dejar de correr incluso cuando su cuerpo le suplicaba en silencio que lo hiciera. Y después de John Fand, ¿quién será el siguiente? Nadie ve dónde tuve suerte. La escena de lucha desaparecida y el metraje perdido que aún atormenta a los fans. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone rara. Si Bruce Lee y Bolo Yeung entrenaron juntos, se respetaban y compartieron escenas en Operación Dragón, ¿por qué falta su pelea en la película No es un rumor? Esa es una pregunta válida, porque según se informa se filmaron, coreografiaron y ensayaron escenas de Bruce Lee y Bolo Yeung enfrentándose e incluso fueron presenciadas por miembros del equipo. Pero en el montaje final, nada. Solo susurros.
Según varios informes del rodaje, Bruce quería específicamente que Bolo aportara una intimidación pura a la película. No solo como actor, sino como símbolo de poder bruto, el yin del yang veloz de Bruce. Según se informa, durante el rodaje grabaron una breve e intensa escena a solas. Sin embargo, por razones que nunca se explicaron oficialmente, ese metraje no pasó de la sala de edición. El director Robert Klaus nunca lo confirmó públicamente. Los ejecutivos de Golden Harvest guardaron silencio. Entonces, ¿dónde está? Hasta el día de hoy, los fans y los historiadores del cine especulan sobre lo sucedido. Algunos dicen que el metraje se cortó para mejorar el ritmo de la película. Otros creen que se eliminó porque hacía que Bruce pareciera demasiado vulnerable. Y luego están las teorías más oscuras que sugieren que el metraje se ocultó intencionadamente tras la muerte de Bruce porque mostraba demasiado. Quizás una faceta diferente de él, quizás algo que no quería que el mundo viera. El propio Bolo guardó silencio durante años sobre el tema, pero en entrevistas posteriores lo insinuó. No confirmó que la pelea hubiera existido, pero tampoco la negó. Cuando se le preguntó directamente, simplemente sonrió y dijo: Bruce sabía lo que se veía bien en cámara. No perdía el tiempo. Lo cual plantea otra pregunta: si esas imágenes eran reales, ¿qué más se filmó y se ocultó? Varias películas de Bruce Lee han estado rodeadas de rollos perdidos, escenas alternativas y montajes inacabados. Juego de la Muerte es la más infame. Pero se suponía que Operación Dragón sería el gran éxito de Hollywood, el golpe maestro. Entonces, ¿cómo es posible que algo tan trascendental, una pelea entre dos íconos, desapareciera sin dejar rastro? Incluso circulan rumores de que aún existen copias perdidas en colecciones privadas de antiguos editores, coordinadores de especialistas o personas del estudio. Pero nunca se ha encontrado nada, ni fecha ni fotograma, solo leyenda. El extraño caso de las glándulas sudoríparas desaparecidas de Bruce Lee. Ahora bien, esta es la parte que aún sorprende a la gente. Muchos fans lo desconocen, pero según varias biografías e informes médicos filtrados de Hong Kong, Bruce Lee se sometió a una intervención quirúrgica para extirparle las glándulas sudoríparas de las axilas. ¿Por qué? Por una razón muy simple. No quería que se vieran manchas de sudor en las axilas ante la cámara. Piénsalo un momento. Bruce estaba tan obsesionado con su imagen en pantalla, tan centrado en la perfección, que incluso la idea de las manchas de sudor lo distraía. A simple vista parece algo inofensivo, solo un detalle estético. Pero detrás de esa decisión podría esconderse la pista más importante, aunque ignorada, del misterio de su muerte. Piénsalo. ¿Qué pasa cuando falla uno de los principales sistemas de enfriamiento del cuerpo? Cuando entrenas como una máquina, filmas bajo luces intensas en el calor tropical de Hong Kong, estás deshidratado y perdiendo peso y no puedes sudar adecuadamente. Los médicos han dado su opinión al respecto. Varios han señalado la posibilidad de un golpe de calor o una falla en la termorregulación debido a la alteración de las glándulas sudoríparas. Bruce podría haber sido más vulnerable al sobrecalentamiento de lo que nadie creía. Esto no es ficción, es ciencia. Y por si fuera poco, semanas antes de su muerte, Bruce ya se había desmayado en mayo de 1973 durante una sesión de doblaje. Sufrió inflamación cerebral, desorientación y fue trasladado de urgencia al hospital. ¿Les suena familiar? Porque lo es. Esa fue la primera señal de alarma. Edema cerebral, lo mismo que le causó la muerte en julio. Pero ¿qué hizo Bruce tras el primer colapso? Lo ignoró, volvió al trabajo y siguió adelante porque así era él. El descanso era una debilidad, el dolor era una prueba. No solo practicaba artes marciales, vivía al límite. Y aquí es donde la historia da un giro inquietante. Algunos allegados creen que Bruce pudo haber estado experimentando con diuréticos, sustancias que eliminan el exceso de agua del cuerpo para mantener su físico musculoso. Si a eso le sumamos la sudoración excesiva o la falta de ella, la humedad de Hong Kong y la actividad física constante, el cuerpo llega a su límite. La maldición de Bruce Lee. ¿De qué huía realmente? Hay un aspecto del que rara vez se habla abiertamente, porque no tiene que ver con la ciencia, ni con el entrenamiento, ni siquiera con Hollywood. Se trata del miedo.
Un miedo que, según se dice, Bruce Lee llevó consigo hasta el final, el miedo a ser observado seguido, tal vez incluso perseguido. Algunos lo llaman superstición, otros la maldición de Bruce Lee. Retrocedamos un poco. La familia de Bruce ya había sufrido una tragedia mucho antes del estreno de Operación Dragón. Su hermano mayor, también llamado Bruce, murió en la infancia. En la cultura china, esto se consideraba un mal presagio. Para engañar a los espíritus, sus padres le pusieron el apodo femenino de Siphon, que significa pequeño fénix, con la esperanza de que las fuerzas del mal lo ignoraran. Bruce lo creía firmemente. No desestimaba las advertencias espirituales. De hecho, varias personas cercanas a él recordaban que a veces hablaba de una muerte prematura como si ya estuviera escrita. El destino, una sombra de la que no podía librarse. Aún más inquietante, según se cuenta, Bruce le dijo a su esposa Linda en repetidas ocasiones que no creía que viviría más allá de los 33 años. Murió a los 32 años. ¿Sigues pensando que es todo un mito? Fíjate en la fecha. Semanas antes de su muerte, Bruce filmó una escena extraña casi profética para Juego de la Muerte, en la que su personaje finge su propia muerte, desaparece y regresa con una identidad diferente. Incluso aparece acostado en un ataúd. Esa grabación aún existe. Es escalofriante. Y luego está Brandon Lee, el hijo de Bruce. Carismático, talentoso, siguiendo los pasos de su padre. Murió durante el rodaje de El Cuervo. Además, en circunstancias misteriosas, una pistola de utilería disparó un proyectil real matándolo al instante. En el set, frente al equipo padre e hijo, ambos artistas marciales, ambos estrellas en ascenso, ambos se fueron demasiado pronto, ambas muertes rodeadas de interrogantes. Algunos dicen que es una coincidencia. Otros dicen que es una maldición que va más allá de la genética, el cuaderno secreto de Bruce y las últimas páginas de las que nadie habla. Aquí hay algo que no se menciona lo suficiente. Los diarios de entrenamiento personal de Bruce Lee. No los libros de filosofía pulidos como El Tao del Jit, que llegaron a las librerías después de su muerte. Bueno, básicamente se trata de una recopilación y organización de las notas de Bruce Lee sobre su filosofía de lucha. No hablamos de las notas manuscritas originales que Bruce garabateó entre rodajes, entrenamientos y la planificación de su siguiente movimiento. ¿Y qué contenían esas últimas páginas? Ese es el misterio que aún mantiene a los fans buscando respuestas. Bruce era obsesivo con documentarlo todo: su dieta, sus rutinas, sus lesiones, sus objetivos, incluso sus estados emocionales. Registraba cada repetición al segundo y controlaba sus reacciones a alimentos específicos. Incluso anotaba puntuaciones de claridad mental, casi como si intentara medir su espíritu del mismo modo que medía su velocidad. Trataba su cuerpo como un experimento. Pero lo verdaderamente sorprendente es lo que salió a la luz en los días posteriores a su muerte. Según su amigo íntimo Danny Nosanto y varios biógrafos posteriores, los últimos cuadernos de Bruce mostraban cambios repentinos, no en la técnica, sino en el tono. En lugar de una escritura limpia y estratégica, sus últimas anotaciones eran dispersas, repetitivas, casi frenéticas. Una frase se repetía una y otra vez. El descanso es un arma. ¿De qué huía Bruce? Intentaba convencerse de que debía bajar el ritmo. ¿O era una advertencia, un grito de auxilio que solo las páginas podían oír? Y luego viene lo más extraño: faltaban varias páginas arrancadas, desaparecidas. La esposa de Bruce, Linda, confirmó que algunas entradas nunca se recuperaron. Algunos afirman que las páginas fueron sustraídas incluso antes de que la policía llegara a su apartamento. Otros dicen que los ejecutivos del estudio tuvieron acceso a ellas antes que los investigadores. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién se llevó esas páginas ni por qué. La autopsia susurrada y el detalle que no cuadraba. He aquí un detalle que nunca llegó a los titulares, pero que sigue apareciendo en entrevistas en voz baja y en hilos de foros poco conocidos. Según varios testigos presenciales y conversaciones extraoficiales con personal médico de Hong Kong, el cuerpo de Bruce Lee fue hallado sin agua en el estómago, ni una sola gota. Este dato por sí solo puede parecer insignificante hasta que se comprende lo que implica. Bruce había estado filmando todo el día bajo un calor sofocante.
Estaba bajando de peso entrenando y repasando escenas de acción con Betty Tinkpe. Incluso se quejó de un fuerte dolor de cabeza, un síntoma frecuentemente asociado a la deshidratación severa. Sin embargo, durante la autopsia, el análisis del contenido de su estómago reveló la ausencia total de alimentos y agua. Detengámonos un momento. ¿Por qué no bebía? ¿Acaso evitaba el agua a propósito para mantenerse delgado para las cámaras? ¿Recurría a diuréticos u otros métodos extremos para bajar de peso? Y esta es la pregunta que causa escalofríos. Seguía un régimen secreto, uno que ni siquiera sus amigos más cercanos comprendían del todo. Algunos artistas marciales que entrenaron con Bruce insinuaron posteriormente que él había desarrollado un sistema interno experimental, un método de acondicionamiento físico seco inspirado en prácticas orientales, donde el cuerpo se entrenaba para funcionar con una mínima intervención externa. En resumen, comer menos, beber menos, agudizar la concentración. Esto suena casi mítico, hasta que uno recuerda hasta dónde estaba dispuesto a llegar Bruce para ser diferente. No solo estaba superando límites, sino que los estaba pulverizando. Pero a la biología no le importa la disciplina. El cerebro humano necesita hidratación para funcionar. Su falta puede provocar que se hinche contra el cráneo. Edema cerebral. La causa oficial de la muerte de Bruce. Las piezas empiezan a encajar. Los dolores de cabeza, el colapso previo, el agotamiento, el estómago vacío, el sistema deshidratado. Y aquí es donde la cosa se pone más sospechosa. Había rumores de que partes de la autopsia completa nunca se publicaron, que algunos memorandos internos y hallazgos de laboratorio fueron sellados bajo presión de Golden Harvest, compañías de seguros. Incluso la familia de Bruce, años después, insinuó que algunos archivos estaban incompletos o censurados. La misteriosa llamada telefónica horas antes de la muerte de Bruce. Hablemos de algo que suele quedar oculto entre los titulares, las teorías conspirativas y los informes toxicológicos. Se trata de una llamada telefónica que Bruce Lee recibió apenas unas horas antes de morir. Pocos la mencionan y aún menos saben qué se dijo, pero sucedió. Según varios relatos, incluyendo declaraciones de Raymond Chow, productor de Bruce, y testimonios dispersos de personas cercanas al estudio. Bruce habló por teléfono poco antes de quejarse de dolor de cabeza y acostarse en el apartamento de Betty Tinkpe. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone rara. Nadie sabe quién estaba al otro lado de la línea y Bruce nunca se lo contó a Betty. Algunos dicen que era el propio Chia hablando sobre las revisiones del guión de Juego de la Muerte. Pero Chow negó posteriormente haber sido la última persona en hablar con Bruce ese día, alegando que su reunión ya había terminado. Otros afirman que se trató de una llamada de un socio comercial de Hong Kong con quien Bruce había roto relaciones recientemente por problemas de control creativo. Existía una creciente tensión entre Bruce y algunos patrocinadores locales que consideraban que su influencia era demasiado grande para controlarlo. Tenía planes de fundar su propia productora. Eso no le sentó bien a todo el mundo. Pero luego está la tercera teoría, la que aún atormenta a sus fans más acérrimos. Un rumor sin confirmar sugiere que la llamada provino de un número extranjero, posiblemente estadounidense, y Bruce, que se estaba preparando para su regreso definitivo a Hollywood, parecía afectado tras colgar. Algunos dicen que caminaba de un lado a otro, otros que se quedó callado, pero el momento pasó y nadie le preguntó al respecto. Lo extraño es que no existe ningún registro telefónico oficial de esta llamada. No fue documentada por la policía ni incluida en los informes iniciales, pero varias personas cercanas a Bruce, incluyendo dos vecinos de Betty, mencionaron posteriormente haberlo oído hablar animadamente por teléfono poco antes de su desmayo. La misteriosa póliza de seguro que causó revuelo. Esto es algo que la mayoría desconoce, y una vez que lo sabes, es difícil olvidarlo. Meses antes de su muerte, Bruce Lee firmó discretamente una póliza de seguro de vida multimillonaria. En teoría, podría parecer una decisión acertada. Bruce tenía una familia joven, contratos internacionales en marcha y una carrera en pleno auge, pero el momento elegido es lo que da que hablar. Porque no se trataba de una póliza básica. Según informes filtrados e investigaciones exhaustivas realizadas por varios periodistas de Hong Kong, la cobertura de Bruce incluía una cláusula para casos
de muerte súbita accidental en el extranjero. Eso es específico, demasiado específico dirían algunos. Y fíjense en esto, apenas unas semanas antes de su fallecimiento, Bruce supuestamente visitó una segunda oficina para revisar los términos. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Qué sabía él? Algunas fuentes internas, incluido un antiguo socio comercial de Golden Harvest, afirmaron posteriormente que Bruce había recibido mensajes amenazantes relacionados con su independencia financiera. Se había estado distanciando de los contratos tradicionales con los estudios, creando su propia productora, y se encontraba en las primeras etapas de negociación de un acuerdo de distribución con inversores estadounidenses. En otras palabras, se estaba volviendo intocable, poderoso, independiente, sin control. Punto. Y ese tipo de independencia no le sienta bien a quienes construyeron sus imperios, controlando el acceso a los demás. La verdadera bomba llegó después, cuando los periodistas intentaron acceder a los documentos de pago. La mayor parte de la información estaba sellada, completamente censurada. Ni siquiera la propia familia de Bruce conocía el valor total, ni los beneficiarios de la póliza final. Hasta el día de hoy, nadie fuera de ese círculo sabe quién cobró ni cuánto. Y eso no es todo. Uno de los abogados de Bruce que lo ayudó a redactar el contrato abandonó misteriosamente Hong Kong pocas semanas después de su fallecimiento. Sin declaraciones públicas, sin entrevistas, simplemente desapareció. El funeral apresurado, y por qué no se permitió que el mundo se detuviera a reflexionar. Hay algo que aún resulta incomprensible para muchos. La muerte de Bruce Lee conmocionó al planeta. Sin embargo, todo lo que siguió se desarrolló con demasiada rapidez: los preparativos del funeral, las declaraciones oficiales, el cierre del caso. Todo sucedió a un ritmo vertiginoso que dejó poco espacio para preguntas y mucho menos para respuestas. En cuestión de días, el cuerpo de Bruce fue trasladado en avión. El acceso público fue restringido, las ruedas de prensa breves, y lo que es crucial, no hubo un velatorio público prolongado en Hong Kong, a pesar de su estatus como la mayor estrella de Asia en aquel momento. Para un hombre cuya vida transcurrió bajo la lupa, la muerte llegó de repente como un telón. Algunos periodistas afirmaron posteriormente que se les disuadió de indagar más, no que se les amenazó directamente, sino que simplemente se les puso trabas. Las solicitudes de información médica más detallada fueron redirigidas. Las preguntas sobre colapsos anteriores fueron ignoradas. El mensaje fue sutil, pero claro. La historia había terminado. Pero los allegados notaron algo más. Varios de los compañeros de entrenamiento más cercanos de Bruce no estuvieron presentes en los procedimientos inmediatos. Los viajes se retrasaron. Las notificaciones llegaron tarde. Incluso Bolo Yeung, quien más tarde hablaría con cautela sobre el estado de Bruce, fue informado, según se cuenta, después de que ya se habían tomado decisiones clave. Ese factor del tiempo importa. ¿Por qué tanta prisa? Una teoría es simplemente el control de daños. Operación Dragón estaba a punto de estrenarse mundialmente. Una narrativa impecable protegía la película, los estudios y el legado de Bruce como un ícono imparable. Las complicaciones, el agotamiento, la incertidumbre médica y las limitaciones humanas no vendían mito. Las leyendas no mueren de forma caótica, mueren de repente en silencio de forma definitiva. Y luego está la otra teoría, que quienes gestionaban los asuntos de Bruce temían lo que pudiera salir a la luz si se dejaba pasar el tiempo. Si más médicos hablaran, si más entrenadores compartieran información, si los periodistas conectaran los puntos entre el colapso de mayo y la muerte de julio. El tiempo es peligroso cuando las historias no cuadran. Así que actuaron con rapidez, cerraron filas, dejaron que el mundo llorara, pero no investigaron. Suscríbete y haz clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla.